Perfecto, gracias, Dalila. A ver, Sherika. Buenas noches, compañeros, profesora. Un placer. Bueno, yo soy ingeniera de sistemas de información. Como mis compañeros, creo que de la gestión ambiental y todo esto casi nada, ¿no? Pero tuve la oportunidad de darla, creo que en la universidad cuando estaba en la licenciatura, pero desde un punto de vista como más global. Creo que ahora va a ser interesante verlo ya como más gerencial y cómo se desarrollan los proyectos y de qué manera se implementan dentro de los proyectos de sistema, pues que me parece como súper raro, pero tiene que tener su parte allá también. Gracias, gracias. A ver, ¿quién más sigue? María Victoria. Sí, muy buenas noches a todos, profesora, compañeros. Bueno, solamente, yo me imagino que usted va a tocar el tema más adelante, profesora, pero para hacer la aclaración o el comentario, la evaluación de impacto ambiental es lo que al final genera el entregable conocido como estudio de impacto ambiental. La evaluación es al analizar las características y los impactos que se generan pues, en el ambiente a través de la intervención humana normalmente, y el estudio es el compendio de todo ese análisis, de esa evaluación que se realiza, pues de acuerdo a cómo lo tenemos nosotros pues conocido. Normalmente la evaluación pues lo que se hace es que se plasma entonces en el estudio. A ver, ¿cree que me puede abrir la pantalla primero? Y no la veo acá. Okay. ¿Y cuál es su profesión? Bueno, yo soy ingeniera ambiental, pero no estoy, nunca he ejercido en la parte de evaluación ambiental per se. Yo estoy más en el área de ingeniería sanitaria, tratamiento de aguas residuales y afines, pero sí, pues he tenido que ver a través de la carrera distintas etapas de evaluación para entonces generar, pues, entregables conocidos como estudio de impacto ambiental. Okay. A ver, claro, hay una diferencia entre lo que es evaluación y lo que es estudio de impacto ambiental, eso lo vamos a ver. La evaluación es todo el proceso, el estudio de impacto ambiental es un documento técnico dentro de la evaluación, pero la evaluación puede ser estratégica, puede ser programática, ¿verdad? La evaluación es mucho más amplia de lo que es el estudio. El estudio solamente implica un entorno, un lugar específico, un proyecto, ¿verdad?, específico. Y la evaluación va mucho más allá, ¿verdad?, que eso. Por eso lo vamos a ver mucho más adelante. Gracias, María Victoria. Gracias, profesor. Gracias. A ver, siguiente. Edilene. Y terminamos con Aristides Barrera, ¿no? Hola chicos, buenas noches y buenas noches, profesora. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo soy ingeniera marítima, trabajo en una agencia naviera y de conocer como tal, pues, el impacto que pueden ocasionar actividades dentro del entorno en el que el mismo se desarrolla. Como agente naviera he visto muchas cosas en la bahía de Panamá. Entre las actividades que más me llaman la atención son el trasiego de combustible de una barcaza a una embarcación y de un barco a otro barco, cuando se pegan por mangueras. Sé que hay goteo, sé que hay derrames por goteo, lo he visto, he presenciado el aceite en la superficie. ¿Qué grado, a qué nivel, cómo impacta eso directamente al entorno, al ecosistema en el que se está desarrollando? Lo desconozco y espero poder acá en el desarrollo de esta materia tener mayor conocimiento y poder también tener mayor propiedad a la hora de realizar algún tipo de comentario en el campo en el que me desarrollo. Okay, gracias. Gracias. Tal como lo dijo, solamente para comentar que dentro de la evaluación de impacto ambiental y específicamente en los estudios de impacto ambiental están involucrados muchas profesiones. Si bien es cierto, el ingeniero ambiental, más que todo, es el que es como el líder, ¿verdad?, para llevar el estudio de impacto ambiental porque conoce las metodologías
y cómo identificar los impactos. Sin embargo, hay profesiones aquí interesantes que son sumamente importantes a la hora de diagnosticar o evaluar un impacto. Porque, por ejemplo, los biólogos que tienen que ver con todo lo que es la fauna y la flora, zootecnistas forestales, los sociólogos que tienen que ver con la parte de la población, los geógrafos, el ingeniero civil, que más que todo no está involucrado en la parte de la identificación o metodología, pero sí sabe cuáles son las actividades que se desarrollan en un proyecto, ¿ya? Así que son muchas profesiones que están involucradas dentro del estudio de impacto ambiental. Y por eso es que hay un líder, ¿verdad?, que lideriza todo este estudio, pero depende mucho de otras profesiones, de otros especialistas, arqueólogos, por ejemplo, que también son importantes, que nos van a decir cuáles son los impactos específicos de una actividad específica, ¿no? Bien, vamos entonces con, ¿quién me queda? Soy yo, profe. Por favor. Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es María Ortellado. Soy ingeniera química de profesión. Actualmente trabajo en el diseño y construcción de plantas de tratamientos de agua. Soy de la maestría de gestión ambiental, así que ya tengo un pantallazo amplio de lo que es la evaluación del impacto ambiental, que en el contexto en el que yo entiendo es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y para describir el impacto ambiental que puede producir una actividad o un proyecto a su alrededor. Entonces, con esta clase tengo la expectativa de poder aprender y ampliar mis conocimientos y, bueno, poder saber cómo hacer una evaluación de impacto ambiental. Ok, gracias. Se me olvidaban los químicos, por supuesto. Los químicos son también parte importante, ¿verdad? En esto. Gracias. A ver, siguiente. Buenas noches. Me dicen si me pueden escuchar. Mi nombre es Carlos Lugo, soy ingeniero en sistemas. Al igual que mis compañeros de sistema, mi conocimiento en la evaluación de impacto ambiental es bastante superficial. Entonces, esta materia, mis expectativas serían poder profundizar más en estos temas, porque al final estos proyectos, si no se evalúa el impacto ambiental que puede ocurrir, nos podría afectar a todos nosotros. Entonces, es muy importante tener estos conocimientos. Tal como lo dice Carlos, nosotros vivimos en nuestras comunidades y en nuestras comunidades siempre hay un proyecto, ¿verdad? Ya cuando llegamos o está anteriormente o se desarrolla pues uno, y siempre tenemos que estar pues al tanto de cuáles son los impactos tanto positivos como los negativos, ¿no? Ok, vamos entonces con ¿quién me falta? Ok, Anthony. Ok, buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Anthony Camarena, ingeniero industrial de profesión. Actualmente trabajo en Global Bank como analista de crédito y riesgo, y más que nada un aporte de la importancia que tiene los estudios de impacto ambiental en todas las ramas, porque parece increíble que hasta en los bancos, no trabajo en el departamento ambiental, pero sí hay un departamento como tal dentro del banco que se encarga de revisar a diario las noticias, proyectos donde influye el impacto negativo, y obviamente el banco como tal no se involucra dentro de esto porque no lo financia. Además de esto, para todas las facilidades, llámese líneas de crédito, llámese préstamos a largo plazo de sociedades grandes, se realizan lo que son estudios donde se categorizan por bajo, medio, alto, y en donde después que caiga en medio y alto
se hacen estudios de impacto ambiental profundo, profundos, donde sí se mitigan todo lo negativo, sí se especifica un poco en ese punto. Y como ingeniero industrial, digo, uno da la materia en la licenciatura, pero es a grosso modo y bien general. Entonces las expectativas de este curso es obviamente tratar de aprender cómo se categorizan los requisitos, cómo realizar un estudio completo, y bueno, básicamente eso es la importancia del estudio de impacto ambiental en todas las ramas, ¿no? Gracias. Bien, gracias Anthony. Usted ha tocado un punto interesante. Bueno, ustedes algunos son jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero no sé si recuerdan la barriada Prado del Este, financiada en su momento por el Banco Nacional, en donde después que se construyó se tuvo pérdidas impresionantes, increíbles, porque prácticamente se inundaron todas las casas y el banco, todo el proyecto se vio, pues, prácticamente fue un fracaso y lógicamente el banco no pudo recuperar su dinero. Por eso es que hoy en día los bancos, a raíz de todas estas situaciones, los bancos exigen a las promotoras el cumplimiento. Si bien ellos no los ven, pero sí exigen que el estudio de impacto ambiental esté aprobado por el ministerio, porque es una garantía de que, pues, garantía entre comillas, de que el proyecto pues se va a llevar a cabo pues hasta el final, ¿no? Así que sí es importante que los bancos tengan conocimiento acerca de lo que es la evaluación de impacto ambiental. A ver, Aristides. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Soy arquitecto de profesión, trabajo en la industria de la construcción, veo proyectos de obra de acueducto. Para mí, por lo menos, la definición de impacto ambiental es todo aquello que causa algún cambio en el ambiente, y eso va desde varias etapas, desde la etapa de diseño de un proyecto hasta su entrega, y las medidas de mitigación que se emplean para mitigar, valga la redundancia, cualquier producto que haya hecho una obra civil. También hay una etapa de evaluación ambiental que se hace, estudios de impacto ambiental que conozco y que veo en mi trabajo diariamente. Okay, perfecto, gracias Aristides. Y tocó también Aristides un punto en que el estudio de impacto ambiental ve desde el diseño, ¿verdad? Porque nosotros tenemos varias fases. En la gerencia de proyecto, por lo general, usted termina un proyecto cuando usted le entrega al usuario, ¿cierto? Ustedes tienen diseño, construcción, ¿verdad? Operación y mantenimiento. Ustedes no tienen operación. En gerencia de proyecto ustedes entregan, terminan el proyecto, se entrega al usuario y se acabó. En ambiente no. En ambiente sigue mucho más allá. Mucho más allá, que después que se entrega el proyecto, usted tiene que ver qué pasa con la operación de ese proyecto y cuáles serían los impactos de la operación de ese proyecto, ¿ya? Para entonces después irse al abandono. Y después vamos a ver cómo en los estudios de impacto ambiental la mayoría de los especialistas, lastimosamente, deciden que no hay abandono, que el abandono se va a dar por el usuario cuando termine su vida útil. Pero resulta que cuando nosotros abandonamos un proyecto, a ver, los arquitectos que están, ¿cuánto es la vida útil de un edificio, por ejemplo? Con un mantenimiento años. Más o menos 50 normal. Años, 60 años. Exacto. Pero después de 60 años usted tiene que ver qué hace con ese edificio, tiene que demolerlo, ¿cierto? Y si lo demuele, entonces hay generación de residuos, generación de ruido. De polvo. Entonces, exacto. Entonces en ambiente va mucho más allá entre el diseño, la construcción y la entrega al usuario. No, tengo que ver qué pasa también con la operación, porque los impactos ambientales se dan inclusive dentro de la operación del edificio.
Y había que crear esa auditoría ambiental para las construcciones, para los edificios. Esa auditoría ambiental que permita ver qué está pasando en ese edificio una vez entregado. Porque de ahí tenemos edificios que, por ejemplo, y ya tenemos casos en Panamá, que tuvieron explosiones de gas. ¿Cierto? Y esa explosión de gas se dio por algún mal o mantenimiento, u operación, o falta de información. Entonces, esa es la auditoría que, ¿verdad?, nosotros ojalá pudiésemos dar en edificios de construcción, porque sí hay auditorías en industrias, pero no así, ¿verdad?, en los edificios de construcción. Ok, vamos entonces con Barzallo. Gracias, Aristides. Muy buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Rolando Barzallo, soy arquitecto de profesión. Ya la definición la hemos hablado bastante, así que yo nomás voy a hablar mis expectativas. Yo trabajo en una entidad pública y para la aprobación de planos me toca ver el estudio de impacto ambiental, así que mi principal expectativa es conocer más el proceso de evaluación como tal, todos sus aspectos. Gracias. Ok, listo. Creo que hemos terminado. Me falta quién, Oricel. Ok, Oricel entonces la última. Gracias, Rolando. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Oricel Almanza. Bueno, mi carrera es ingeniera en telecomunicaciones, no conozco mucho acerca del tema. Actualmente laboro en el área de tecnología en la industria de la aviación. Y bueno, por lo que entiendo de impacto ambiental sería como la manera en que se evalúa el impacto que tiene un determinado proyecto en el medio ambiente. Y sí me gustaría aprender un poco más acerca de su normativa y cómo son los procesos que regulan los proyectos más que todo en esta área. Gracias. Ok, bien, pues hemos escuchado una variedad, ¿verdad?, de opiniones, comentarios, inclusive definiciones. Rescato que ustedes, creo que uno de ustedes pues lo dijo, que el impacto más que todo es un cambio, ¿verdad? Es un cambio que se da en el ambiente. Pero ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Y lo que se busca es que sea más positivo que negativo. Porque todos los impactos, o sea, no hay un proyecto que no tenga impacto. No hay, porque tenemos que cambiar, que intervenir, que emplazar, y eso requiere pues de actividades, y cualquier actividad que nosotros hagamos, ya sea desde nuestras casas, pues implica, ¿verdad?, un impacto. Pero se trata de buscar ese balance, ¿verdad? Se trata de buscar ese balance, porque ningún proyecto se realiza para perjudicar. Y ustedes como gerentes de proyectos saben que un proyecto nace de una necesidad, o debería nacer de una necesidad. Lo que nosotros buscamos es que esa necesidad se convierta o sea viable social, ambiental y económicamente. Porque los promotores de los proyectos quieren una rentabilidad económica. Buscamos que esa rentabilidad económica vaya amarrada con ese impacto positivo a la población, y que cuando se esté ejecutando, pues tenga minimizar esos impactos que genera pues el proyecto que se está pues dando. Y en Panamá pues tenemos, y vamos a hablar de muchos, cuando ustedes vean ustedes den las fotos de impacto ambiental, en donde ya tenemos, por ejemplo, toda la ampliación de la carretera esta hacia Raiján, tenemos el metro, por ejemplo, tenemos inclusive la propia ampliación del canal. Son proyectos importantes que es una necesidad, porque muchos me dicen que, bueno, es que talaron toda la parte de todo lo que está por Lomacobá, ¿verdad? Los que viajan hacia Raiján saben de lo que estoy hablando, y también otros que lo vemos constantemente en la televisión, pero no, lo que tenemos que hacer es ver cómo nosotros podemos intervenir sin tener que talar tanto, porque hay técnicas de construcción que se pueden, o hay diseños mucho más amigables con el ambiente que se debieron priorizar, ¿verdad?, y ver antes de decidir por el uno o por el otro. Son las llamadas alternativas, ¿verdad? Alternativas de los proyectos a través de diseños
diseños viables ambientalmente, no solamente, ¿verdad?, diseños que sean pues rentables económicamente, porque son mucho más fáciles de hacerlos. Entonces, ese proyecto que nace de una necesidad debe ser de involucrar estas tres partes que estamos hablando, social, ambiental, ¿verdad?, y económicamente. ¿Sí? Bien, vamos entonces a ver nuestra programación ya. ¿Les parece? Déjenme ver si puedo compartir acá, si tengo algún programa por acá. Déjenme ver primero dónde la tengo. ¿Están viendo la presentación o no? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, esta es la planificación, ¿verdad?, que vamos a tener en el curso. 12 semanas. Creo que terminamos el 22 de abril. Y vamos a leer, yo primero voy a leer algunos temas, ¿verdad? Voy a leer todos los temas, perdón. Profesora, creo que se ve como una pantalla de Teams. Es la pantalla de Teams lo que estamos viendo. Ah, sí. Espera un momentito. Déjeme dejar de compartir. Ah, sí, está viendo la... Sí, exacto. Cliqué mal. Ya, ¿ahora sí? Sí, profesora, ahora sí. Ahora sí, sí, es que puse, me pareció que estaba cliqueando el Word y estaba cliqueando era el Microsoft Teams. Bien. Como les decía, el curso pues son de 12 semanas, ustedes saben, iniciando el 4 de abril, el 4 de febrero y terminamos el 22 de abril. Yo les voy a estar comentando los temas, solamente diciéndolo para que ustedes escuchen y vayan seleccionando los temas que más les gustaría, y al final de compartirles estos temas, ustedes me van a decir, ¿verdad?, cuál es el tema que más les gustaría pues investigar y sustentar. Todos los temas son interesantes, no hay un tema que no sea interesante. Así que vamos entonces a iniciar, ¿no? Tenemos esta primera semana que hoy, lógicamente, solamente pues voy a hablar yo, vamos a hablar sobre las generalidades del curso, ¿verdad? Después voy a hacerle una presentación de qué es el impacto ambiental, etcétera, algunos conceptos generales, ¿sí? Un espacio de preguntas y respuestas, eso sería en el día de hoy. Para entonces ustedes después irse a la actividad del módulo, que ustedes van a comentar todo lo que nosotros pues hemos conversado, comentado en esta primera clase. Para la semana del jueves 11 de febrero ya tenemos nuestro primer tema, y de ahí voy a requerir voluntarios por parte de ustedes, y los temas pues son los siguientes: lo que es la evolución de la evaluación de impacto ambiental. Esa evolución tiene que ver con esa parte histórica, ¿verdad?, de cómo la sociedad, cómo el ser humano, ¿verdad?, ha venido interviniendo en el planeta, y cómo ha sido, ¿verdad?, ese momento, esos momentos de cómo el ser humano, ¿verdad?, ha impactado. De ahí podemos hablar, por ejemplo, desde la revolución industrial, ¿verdad?, cuando inicia realmente esos impactos ambientales agravantes, porque se cambia prácticamente pues del vapor, se pasa ya a la energía, ¿verdad?, y ya se dan otros impactos mucho más profundos. Se inventa ya entonces
esa parte de los automóviles, los aviones, ¿verdad? La parte de algunos materiales, ¿verdad? Que fueron sustituidos, la generación de residuos, porque ya se viene a ver cómo estos productos se tienen que embalar, y ese embalaje pues implica también generación de residuos, y así toda una serie de antecedentes históricos, ¿verdad? Que dieron como resultado a esa contaminación ambiental. Hay un libro interesante de Rachel Carson que habla precisamente, que se llama La Primavera Silenciosa, y esta señora Rachel Carson, que es una bióloga, ella describe cómo una comunidad fue impactada por una fábrica de pesticidas y cómo el agua fue contaminada poco a poco. Entonces, toda esa evolución histórica de por qué llegamos, por qué era necesario tener una evaluación ambiental. Y ahí entonces, ¿quiénes fueron los primeros, verdad? ¿Quiénes fueron los primeros en introducir, verdad, esta temática? Etcétera, etcétera. Tenemos la evaluación de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental, la evaluación estratégica de la que hablábamos nosotros, la importancia de que un país pueda ordenar su territorio a través de esa evaluación estratégica, porque, a ver, Panamá se ha desarrollado de manera muy desordenada y hemos tenido entonces algunas actividades en lugares que no deberían estar, ¿ya? Y eso, ¿verdad? Todo ese desarrollo, ¿verdad? Trae como consecuencia, pues, contaminación. También tenemos, bueno, las evaluaciones de impacto ambiental como instrumento de ordenamiento ambiental. Yo no sé si ustedes recuerdan, el Ministerio de Ambiente, dentro de sus direcciones, tenía la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Ordenamiento Territorial. Esa dirección fue dividida y se le sacó la parte de ordenamiento territorial y se la dieron entonces al MIBI, el Ministerio de Vivienda, que hoy se llama Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. O sea, que se les trajo esa responsabilidad del ordenamiento territorial al Ministerio de Ambiente para dárselo al MIBI. Pero el MIBI tiene un ordenamiento territorial urbano. Entonces, a mi consideración, nunca debió sacarse de ambiente, simplemente hacer un departamento en el MIBI para, ¿verdad?, poder entonces ordenar esa parte urbana. Porque aparte de proyectos de construcción, nosotros tenemos proyectos mineros, tenemos proyectos de hotelería, proyectos de turismo, ¿verdad?, proyectos de investigación, y tenemos entonces que saber cómo ordenar ese territorio para que las comunidades no se vean afectadas. Entonces, es esa evolución histórica que quisiera que ustedes plasmaran en sus sustentaciones, viendo desde una parte global, ¿verdad?, hasta llegar a la parte local, ¿verdad?, del país. Recuerden que pueden hacer preguntas. Después tenemos los convenios internacionales. ¿Y por qué hablamos de los convenios internacionales? Bueno, porque Panamá no está aislada y Panamá está suscrita a varios convenios internacionales relacionados con el ambiente. Y estos convenios tienen que cumplirse, si no, entonces, ¿para qué los firmamos? ¿Ya? Entonces, yo le pongo algunos convenios muy específicos, sin embargo, ustedes pueden incluir otros que ustedes consideren también importantes, porque son muchísimos, muchos convenios relacionados con el ambiente. Pero, por ejemplo, Ramsar, el convenio Ramsar, que tiene que ver con los manglares y los humedales. ¿Y por qué los traemos a colación? Bueno, porque cada vez la frontera urbana se está comiendo esos manglares. Lo tenemos en nuestros propios ojos aquí en la bahía de Panamá, ni hablar en el interior. Y es que en la bahía de Panamá también ahí hay un humedal, ¿verdad?, que ha sido destruido prácticamente por las construcciones que se han dado.
tenemos ese convenio Ramsar, tenemos el protocolo de Montreal, que tiene que ver con la capa de ozono, ¿ya? Que es uno de los protocolos más exitosos que hay a nivel mundial. Tenemos el Acuerdo de París, que es lo último que tenemos, que viene del protocolo de Kioto, que fue fallido, y ahora con el Acuerdo de París, y ya tenemos compromisos con el Acuerdo de París, como es con la parte forestal, que es, y dentro de eso está lo que es por el 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Que es plantar 1.000.000 de hectáreas. Y algunos compromisos adicionales como la movilidad, ¿verdad? Bajar o aumentar, como quieran llamarlo, disminuir el dióxido de carbono a través de la movilidad eléctrica. El convenio de Basilea, que tiene que ver con el traslado o el traspaso de sustancias peligrosas a través del canal. Y es que nosotros somos, ¿verdad?, signatarios de este convenio, pero sabemos que por el canal pasa sustancias peligrosas, sustancias radiactivas. Y habría entonces que ver, ¿verdad?, por qué se está haciendo, si es rentable o no es rentable. Hay que hablar de eso sin querer decir que no pasen, sino sí analizarlo y cuáles serían las consecuencias de nuestro país en caso de que suceda algún desastre, porque los desastres naturales se dan. En Japón, fíjense lo que pasó con la planta nuclear, un país con altos estándares de seguridad, y le pasó. Y así como ese ejemplo, tenemos otros ejemplos, ¿verdad?, de situaciones de industrias que son riesgosas, ¿verdad?, pero que, bueno, se dan. Y por último, aquí la ética ambiental, que tiene que ver precisamente con esa ética que tienen que tener los profesionales a la hora de gerenciar proyectos, a la hora de diseñar, de saber y colocar esa variable ambiental en todo lo que se haga, porque es que es donde vivimos nosotros, ¿no?, en este planeta. Y aunque parezca cursi, es el único que tenemos, y el planeta va a seguir. Lo que nos vamos a acabar somos nosotros por tanta contaminación. Y ahí les voy a dar algunos datos, creo que ustedes lo pudieron ver también, no sé si lo vieron en la plataforma, algunos datos interesantes. El siguiente tema es el proyecto en áreas comarcales. ¿Y por qué traigo ese tema? Bueno, porque nosotros tenemos una cantidad de áreas protegidas en el país. Prácticamente creo que el 30% del territorio, ¿verdad?, está compuesto, tiene áreas protegidas. Es más, acaban de avalar un proyecto de área protegida. Entonces, los megaproyectos, los grandes proyectos se encuentran en estos lugares. Si vemos la minería, o si vemos las hidroeléctricas, o si vemos algunos proyectos turísticos, se encuentran dentro o enmarcados dentro de estas áreas, ¿verdad?, comarcales. Y aquí está, por ejemplo, manejo y conservación de los recursos naturales y áreas protegidas. Panamá y el derecho de consulta de los pueblos indígenas en territorios receptores de megaproyectos. Y es que en la ley 41, que ahora vamos a hablar de eso, nosotros tenemos legislación, ¿ya?, que habla precisamente de las áreas indígenas y de los pueblos indígenas que tienen, ¿verdad?, que ver con sus proyectos con los proyectos en sus áreas. La violación de derechos territoriales a pueblos indígenas en Panamá, ya nosotros tenemos antecedentes que hemos sido multados a nivel internacional, por ejemplo con Bayano, ¿verdad?, que ya nosotros pues tenemos que pagar esa multa que nos impusieron. Y ustedes también tendrían que hablar de eso. La población indígena y su relación con las áreas protegidas. Ese sería pues el tema 4. Y ejemplos, lógicamente, de proyectos hidroeléctricos, mineros, ¿verdad?, turísticos, etc. Estos temas, ¿verdad?, yo necesito voluntarios porque ese es para la próxima semana, ¿ya? Después vamos a hablar de eso, de quiénes son. Si no, lo tendría que escoger yo, recordando que son 3, me dijeron, ¿verdad? Por ahora son 3. Vamos a escoger 3
personas por cada tema. En la semana 3, que es el jueves 18, ya entonces nos vamos a la parte jurídica, porque la evaluación de impacto ambiental está normado, ¿verdad? A través de una ley. Tenemos la ley 41 general del ambiente, pero también tenemos decretos ejecutivos como el 123, como el 155, ¿verdad? Y el último, el decreto 36 de prefacia, que ustedes pues ahí son leyes y decretos muy amplios. No se busca que ustedes den al detalle, sino de manera general de qué trata, ¿ya? Y cuáles son sus implicaciones. No tienen que hablar, porque la ley 41, por ejemplo, tiene muchísimos artículos. Es solamente describirlo, ¿verdad? Saber que existe y algún que otro artículo que a ustedes les parece interesante. También tenemos los decretos ejecutivos 123, 155. Imagínense que el 123, que es el que está ahora mismo, el 155 es del 2009, el 155 es del 2011, y creo que el 111 también. Pero en realidad el que está todavía, que se utiliza, es el 123 desde 2009. Y el 155 y los otros son pequeños arreglos que se han hecho, ¿ya? Ahí también, ahí está plasmado cuáles son los criterios ambientales, cuáles son las categorías del proyecto, por qué es categoría 1, por qué es categoría 2, por qué es categoría 3. Este borrador, sí, este sí lo voy a eliminar, mire, este lo voy a eliminar, porque el borrador ya, ese borrador que se hizo fue desestimado por la comunidad ambiental. El último que tenemos es el decreto 36 del 2019. Y aquí lo que se creó fue la plataforma Prefacia, que se llama para el proceso de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, más que todo, es legislación al que quiere saber exactamente, pero todo de una manera resumida porque son muy amplios, ¿sabes? Y cualquier otra normativa que ustedes puedan, pero prácticamente son los principales. Nos vamos al tema 6 y ya vamos a ver entonces el proyecto y sus efectos ambientales. Interacción proyecto-ambiente, cuáles son los tipos de proyecto, el análisis ambiental de un proyecto, cuál es la definición de un área de proyecto, porque está el área operativa, cuáles son las definiciones de los límites, las condiciones de accesibilidad que necesitamos para acceder a un proyecto, porque muchas veces los proyectos están en lugares en donde no tenemos energía, no tenemos agua, y tenemos que considerar, bueno, qué necesitamos, ¿verdad?, para que ese proyecto funcione, se pueda ejecutar. Entonces necesitamos esas condiciones. Y la definición del área de influencia, porque entendiendo de que el proyecto no solamente afecta el proyecto per se en el lugar, sino que también hay áreas de influencia, comunidades que se ven afectadas. Y la evaluación de alternativas, que es lo que hablábamos nosotros de que un proyecto debe tener al menos, ¿verdad?, 3 alternativas. O sea, por lo general en Panamá solamente se da una, porque el promotor es el dueño de ese terreno y solamente dijo que ese es el proyecto. Salvo los proyectos de construcción de carreteras, que por lo general sí se dan, ¿verdad?, más de una alternativa. Tenemos entonces la semana 4, que es el 25 de febrero. Ya aquí tenemos el primer estudio de caso. Ya para esa fecha vamos a tener, yo les voy a decir cuántas personas exactamente. Este caso ustedes lo van a tener desde la semana, ¿verdad? Desde la semana 3. Ya en la semana 3 ustedes van a tener todos los... Ahí vamos a hacer la explicación del estudio de caso. Lo van a tener en la semana 4, pero lo tienen que desarrollar en la semana 3 para que en la semana 4 ya podamos hacer la sustentación. Por eso las explicaciones todas se van a dar en la semana 3, todos los que van a hacer y todas las preguntas que ustedes me quieran pues hacer, comentarios, opiniones, ustedes me lo van a hacer en todo el transcurso de la semana.
para que entonces en la semana 4 podamos, ¿verdad? Entonces exponerlo, el estudio de caso. La idea es que ustedes trabajen en la semana y para el estudio de caso ya entonces se sustente, se hagan los arreglos que ustedes consideren que tengan que hacerlo y entonces se pueda subir a la plataforma en que esta semana, ¿verdad? Para que puedan hacer los arreglos correspondientes. Los estudios de caso se sustentan, ¿ya? En la semana 5 tenemos el segundo estudio de caso, nuevamente, que también va a estar disponible en la semana 4, y tienen toda la semana, entonces, y aquí es determinar la categoría de un proyecto a través de los 5 criterios de protección ambiental, que nosotros vamos a estar las 3 charlas que nosotros vamos a ver primero antes de estos 2 casos, es precisamente acerca de esto, ¿no? Porque para determinar la categoría de un proyecto, tenemos que saber qué dice el decreto 123. Nosotros, ¿cómo determinamos la categoría de un proyecto? A través de los criterios de protección ambiental, que son 5. Eso lo vamos a discutir, analizar, ¿verdad?, en las charlas. Nos vamos entonces en la semana 6, no, ¿en la semana qué? Sí, en la semana 6. Y tenemos entonces el tema inventario ambiental, línea base. Y en la línea base, yo estoy segura que ustedes saben que es la foto, ¿verdad?, de lo que está pasando en un lugar antes de hacer el proyecto, ¿verdad? Las generalidades de la línea base, los factores ambientales potencialmente afectados, ¿verdad?, como el medio físico, abiótico, perceptual. Y ahora en la intervención que voy a comentarles, ahí vamos a ver qué es el medio físico, qué es el medio biótico, ¿verdad?, qué es la línea base. Nos vamos entonces con la valoración de los impactos ambientales, que es la caracterización de los impactos ambientales, el carácter, el signo, la duración del impacto, la magnitud, la intensidad, la probabilidad, la causa, sin ver la metodología, porque esto va muy amarrado con las metodologías de impacto ambiental, pero aquí solamente quiero que me digan qué significa, cuáles son los conceptos y definiciones de esto, para que entonces podamos ir a las metodologías que más que todo son las chicas de los listas de chequeo, las metodologías de Leopold o la metodología de Conesa, ¿no? O sea, las matrices de impacto ambiental. El tema 9 es crisis energética y el impacto ambiental. Es un tema muy interesante. Y lo coloco aquí porque tenemos que, nosotros estamos migrando, o el mundo está migrando hacia esa movilidad eléctrica, porque las emisiones de dióxido de carbono son los que nos están llevando a este cambio climático, ¿sí? Entonces, esta crisis energética es importante tocarla, porque tenemos que ver cómo optimizamos los recursos energéticos que tenemos, ¿ya? Y el uso, pues, de los fósiles. Nos vamos entonces al 7, y aquí sí están las metodologías, que es la lista de chequeo, la matriz de Leopold, la matriz de Conesa, que son instrumentos que nos permiten valorar, ¿verdad?, identificar el impacto. El método Delphi, el sistema de información geográfica, que es lo último que se tiene para evaluar el impacto ambiental. El plan de manejo ambiental, aquí sí, pues ojalá pudiésemos tener, porque este punto es bastante largo. Si aquí puede haber un grupo de 4, vamos a ver si, yo ahora les digo después cuántos participantes tenemos en realidad. Y aquí está todo el plan de manejo, desde el monitoreo, el cronograma de ejecución, la participación ciudadana, el plan de prevención de riesgos, plan de rescate, ¿verdad? De forma general, ¿qué es lo que conlleva el plan de manejo ambiental? En la semana 8 tenemos el estudio de caso 3, que es ya entonces la valoración de impactos ambientales a través de la matriz de importancia Conesa. Todos estos estudios de caso, lo que se busca es que al final, en el proyecto final, ustedes puedan
realizar ese análisis a través de todo lo que hemos aprendido en los estudios de caso. Cada estudio de caso está diseñado para que usted al final pueda realizar su proyecto final. ¿Sí? Usted primero va a identificar los impactos, después usted va a categorizar el proyecto a través de los criterios, va entonces a valorar los impactos, ¿verdad? A través de la matriz, ¿verdad? De COMESA. Tenemos para la semana 9 la generación. Lo que veo es que el módulo 8, módulo 8 solamente, cuando es estudio de caso solamente es ese, porque se tiene que sustentar. En la semana 9 ya tenemos entonces la generación de residuos, vertidos y emisiones y ruidos en las distintas fases del proyecto. Manejo de residuos sólidos, líquidos y peligrosos en los proyectos. Los índices de calidad ambiental, ruido, calidad del aire, agua en los proyectos. El transporte, tráfico y circulación de vehículos en el proyecto. Y son 13 temas, porque el primero era el mío. Okay. Y el tema del cambio climático y la evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver con ese concepto de cambio climático, porque lo que busca en realidad el Ministerio de Ambiente es que el tema de cambio climático esté colocado en todos los estudios de impacto ambiental. Esa era una de las propuestas que se dio, pero se cayó. Pero ahora, con la nueva Dirección de Cambio Climático, se pretende introducir el punto de cambio climático en los estudios de impacto ambiental. Concepto de cambio climático, causas del cambio climático, contribución del cambio climático de las actividades humanas, impacto en la construcción del cambio climático, compromisos cambio climático de Panamá y los límites planetarios, que no sé si han escuchado el tema, pero bueno, después vamos a ver sobre esto de los límites planetarios. Y el último tema que tiene que ver con el análisis de riesgo, ¿no? Identificar esos riesgos, que es muy ligado a la identificación de impactos ambientales, simplemente que aquí vamos a identificar los riesgos para poder hacer nuestro plan de contingencia. Los riesgos antrópicos, los riesgos laborales, ¿verdad? Que son los riesgos antropogénicos, pero también tenemos los riesgos naturales, que, por ejemplo, qué tan probable es que se dé una erupción de volcán, póngase que en Chiriquí, ¿verdad? En el volcán Barú, que se dé un riesgo sísmico cuando esté en una catástrofe natural, ¿verdad? Cuando yo estoy en un proyecto de construcción. En la semana 10, antes del proyecto final, ya aquí solamente foro virtual. Se me fue la pantalla. ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profesora, la pantalla se continúa presentando. Sí, se escucha, módulo 10. Se me fue la pantalla. No, ahí estamos viendo. ¿Se me fue la pantalla o están bien? No, acá sí. Nosotros la estamos apreciando, profesora. Se está viendo. Listo. 11. Ok. Acá creo que he hablado mucho, ¿verdad? Pero bueno, esto es para poder decir. Y por último, en la semana 10 tenemos este foro virtual sincrónico que es realizado por ustedes, íntegramente por ustedes. Este foro virtual, ¿de qué se trata? Se trata de que un grupo, ¿verdad? Va a ser un grupo moderador. ¿Sí? Para eso necesito que ustedes piensen que puedan moderar un foro. Y la moderación implica armar los grupos, que pueden ser los mismos que se hayan tenido o pueden ustedes armarlos. Yo les voy a dar todos unos lineamientos. Nosotros con el grupo moderador nos vamos a reunir después de clase, creo que desde la séptima clase. En la séptima clase nos reunimos para que ustedes puedan con tiempo armar su foro para la semana 10, que es el jueves 8 de abril. En donde ustedes van a hacer las preguntas, es con tiempo, todo de manera virtual, ¿no? Lo vamos a hacer aquí mismo. No va a ser el foro que hemos estado trabajando en la plataforma, no, vamos a hacer el foro en la plataforma en Microsoft Teams, ¿verdad? Sincrónicamente. Para este foro yo tengo temas y aquí entonces en la próxima semana
Les voy a dejar esto de tareita y después hacemos una puntuación. Los temas serían los siguientes. Solamente vamos a escoger un tema y es un tema que vamos a desarrollar para todo el grupo. ¿Ya? Es un tema para todo el grupo. Que es energías renovables, ¿verdad? A nivel global y por supuesto cómo funcionan y todas unas características dependiendo del tema que ustedes escojan. Energías renovables. No sé si han escuchado el término de certificaciones LEED. ¿Hay alguien escuchado eso? Sí, profesora, en la construcción y la arquitectura se habla mucho del tema LEED. Exactamente, y se habla porque es una manera de hacer las cosas pues bien, ¿no? De tomar en consideración esos aspectos que promuevan buenas prácticas, ¿verdad? En la construcción de manera ambiental y sostenible. Tenemos el tema del impacto ambiental, social y económico del sector de la minería en Panamá, que también es un tema interesantísimo. Y no sé si han escuchado los alimentos transgénicos. ¿Alguien ha escuchado los alimentos transgénicos? Sí, cómo no, profesora. Sí, profesora. Ahí. Perfecto. Entonces son temas transversales que me gustaría que ustedes conocieran, pero son ustedes los que van a decidir qué temas vamos a tocar en este gran foro, en donde todos vamos a participar a través de una dinámica. Y para la otra semana, o yo no sé si quieren ya, podemos decidir cuál es el tema que pues vamos a ver para ese foro. ¿Qué dicen? Profe, ¿y los invitados va a haber invitados al foro? Presentadores. Todo el grupo moderador es el que va a decidir. Yo voy a darle la batuta al grupo moderador. Cuando se reúna conmigo, entonces pues va a tener la oportunidad de qué se trata y cómo lo vamos a hacer. Pero es el grupo moderador el que va a decidir cuáles serían cómo sería la dinámica, ¿verdad? Lógicamente con algunos lineamientos que les voy a dar. Puede haber invitados, si es la pregunta. ¿Quieren decidir ahora? ¿Estamos? ¿Cuántos estamos en la sala? Yo creo que estamos bastante. Alzando la manito. Ahora al final. Entonces, yo les voy a preguntar, cada uno que vaya apuntando ahí en su mente o en su cuaderno, ¿qué tema les gustaría tocar para el foro? Apunten, energías renovables. El que quiere energías renovables, que apunte energías renovables. Certificaciones LEED, que apunte el que quiere certificaciones LEED. Impacto ambiental, social y económico del sector de la minería en Panamá y alimentos transgénicos. Ahora, si hay un tema adicional que alguien quiere incluir, que piensa que es interesante, por supuesto que también estamos abiertos a ese tema. ¿Sí? Ahora, ya apuntado, ya como viene el último tema, después sale un go de eso y ustedes me van a decir. Y por último, tenemos la semana 11 y la semana 12, que es para sustentar los proyectos, ¿verdad? Del estudio de impacto ambiental. Son las dos últimas semanas, la semana 11 del 15 de abril y la semana 12 del 22 de abril. Y aquí se va a dividir por grupos, ¿verdad? No sé cuántos grupos saldrían, ahora cuando ya tengamos todo eso, serían 4 grupos o 3 grupos acá y 4 grupos acá y así sucesivamente. Bien, dicho eso, antes de las energías renovables y certificaciones LEED, vamos entonces con los temas, porque el tiempo se mira, ya son las 8 de la noche. Vamos con los temas. Primero, voluntarios para la siguiente semana. Si no hay voluntarios, yo los escojo. Necesito 3 personas para cada tema.
para la próxima semana. Profesora, el tema 3 lo escogimos un grupo, no sé si... Ok, yo voy a ir apuntando. Ok. Tema, dígame. Miriam Villarreal. ¿Cómo lo escribe así? Miriam, así, con M al final, al principio y al final, Miriam Villarreal. Sí. ¿Con qué más? Con 2 y latina, profesor, con 2 y latina. Milagros Valdés. Un momentito. Ok. ¿Y qué más? Y Carolina Pérez. Yo esto después lo subo a la plataforma nuevamente ya con los nombres. Profesora, tengo una consulta. Sí, dígame. Usted había indicado que hasta 2 grupos pueden escoger el mismo tema. Creo que había escuchado. No pueden escoger el mismo tema. Dígame. No pueden escoger el mismo tema, son 13 temas. Ok. A ver, el 2, esta evolución histórica. Profesora, yo quiero tomar el 2, pero no tengo grupo. Así que quien quiera, pues. ¿Quién se involucra? Yo, porque profesora. sí necesito que esté. Okay, vamos Camarena. Entonces. Iniciamos con, a ver, ¿quién quiere el tema? ¿Quién me dijo primero? María Victoria Mitre. ¿Victoria qué? Mitre. ¿Quién más? Anthony Camarena, profesora. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Anthony está bien o es con H o qué? Profesora, es con H, TH. Correcto. ¿Alguien más? Necesito otra persona. Bueno, al final yo los voy colocando igual. Por ahora vamos a tener estas 2 personas. El tema 4, proyectos en áreas comarcales. Profesora, el tema 9. El tema 9. Profesora, el tema 4. El tema 4, a ver. Ajá, sería, Argelis Hurtado. Argelis. Argelis. Eldis. L-Y-S. Argelis. Hurtado. Hurtado, ¿Qué más? Y Liska Araúz. L-I-S-K-A Araúz. Ahí faltaría una persona, por si alguien no tiene grupo, pues puede incluir. Buenas tardes, profesora. El tema 10. Profesora. No, vamos por parte porque si no. Vamos en orden, Sí, vamos en orden. Bien, aquí tengo a 2 personas. Igual, recuerden que tengo que colocar a 3 personas, ¿ah? Sí. Ok. Profesora, yo voy con Lisca. Ok, Profesora. ¿cuál es su nombre? Listo. Dalina Ponce. Alison. Odalina. Odalina. Odalina Ponce. Profesora. Ponce. Ponce. Anexando al tema 2, Luis Olmos junto a Anthony Camarena y María perfecto. Victoria Mitre. ¿Cómo se llama? ¿Luis qué? Olmos, O-L-M-O-S. Perfecto, ya tenemos entonces grupos completos en la primera semana. Profesora, nosotros... Seguimos, tema 5. Nosotros vamos a tomar el tema 13. Pero usted me está saltando. Vamos en orden. Vamos en orden. No se desespere. Compañero. No te escuché, Ian, gracias. Ok, vamos con el tema 5. Aquí tengo apuntado el 13 que ya sé que alguien me dijo. ¿Ok? Para que sepa que está amarrado, ¿yo?
A ver, ¿quién quiere el tema 5? Que es la parte legal, el que me dijo que quería saber, bueno, exactamente cuál es la legislación que se le requiere para hacer los estudios de impacto ambiental. Tema 6, profesora, mientras piensan. Mientras piensan. Tema 6. El proyecto y sus efectos. Sara Ríos. Sara con H o sin H. Sin H. Sara Ríos. Ay, espérese. Sara Ríos. Lorain Santa María. ¿María qué? Lorain Santa María. Lorain. Sí. Y José Lester González. Loraine, profesor. Loraine. Loraine, sí. ¿Y el otro? José Lester González. Celeste. José Lester González. José. José. ¿José qué? González, póngale. González, exacto. Ok, ya tenemos 3 aquí. Perfecto. Sara creo que sin H al final. Ay, es que estoy acostumbrada a escribirlo con H. Sara Ríos. Ya tenemos completo ya tenemos la semana completa, me falta el 6, después vengo al 6. Estudio de caso. Inventario ambiental, línea base. Línea base. ¿No? Ok. Valoración de los impactos ambientales. Acá, profesor. Ok, dígame. Félix Velarde. Este es el 8. Ok, ¿Velarde qué? Félix. ¿Quién más? Carlos Lugo. Y Ramiro. Lugo, sí. Y Ramiro Patiño. Perfecto. El tema 9, profesora, buenas noches. Tema 9, a ver, crisis energética. ¿Quién más? Correcto, Diga. Edilberto Valdés. ¿Sí? Rolando Barzallo. Y Osiris Quintero. Quintero. Correcto. Tenemos este completo. Perfecto. Tema 10. Tema 10, profesora. La metodología. Chérica Santos, Denis Valle. Erika Santos. Chérica, con CH. SH. Chérica Santos. SH Erika. Santos. Denis Valle y David Díaz. Denis Valles. Denis, con N. Denis. ¿Quién más? Y David Díaz. Ya tenemos esto completo también. El tema 11, plan de manejo ambiental. ¿Alguien del plan de manejo? Bien, después lo busco. Viene el estudio de caso, generación de residuos. Aquí, bueno, profesora. Ok, a ver. Tami Macón. Tami. Sí, TAMMY. Macón, MCKONE. MAC, ok. MCKONE. KOL. NE. NE. Sí. Sí. Y Irán, el otro compañero, Irán, con H.
Jaén. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya por ahora este sería el grupo. Por ahora, perfecto. Cambio climático. El que me dijo que quería el cambio climático. Sería Luis Vázquez Sí, por y Oricel supuesto. Almanza. ¿Quién me dijo? A ver. Oricel Almanza. Ese es el joven que me dijo que quería el cambio climático, el 13. Sí. Sí, profesora, estamos juntos. Ok, ya. A ver, dígame. Oricel Almanza. Sí. Luis Vázquez. Sin la S, Luis. Luis. ¿Así? Sí, y vamos a adicionar a Lucía Quesada. Chicos, Lucy va a ir conmigo. Gracias. ¿A dónde? ¿Dónde estoy? Estoy de que... ¡ay! Con Edilén y con Aristides, Lucy. Vale, pues. Quesada con S, profe, y gracias. ¿Qué dice? Quesada con S. Quesada con S. ¿Ya? ¿Así está bien? Gracias. El análisis de riesgos. Miguel Pinilla. Un momentito. ¿Y qué más? Astrid Rodríguez. Y Carla Rodríguez. Carla con K. Correcto. Gracias, profesora. Ya. Bien. ¿Quiénes quedaron entonces sin temas? Todos tienen temas. ¿Quién quedó sin tema? Profesora. Sí. Sí, aquí tenemos entendido que la compañera Lucy se va a ir con el grupo de Edilén y Aristides, así que en el grupo 13 entonces estaríamos adquiriendo a Omar de Gracia en vez de a Lucy. Tema 13. Ajá. Profesora, para el tema 11. Espérese un segundito, déjeme no terminar. No se preocupe, que el tema 11 lo vamos a tomar. Ok. O sea, en el tema 13, ¿a quién quito? Sí, a Lucía Quesada. Okay. Y pongo a Omar de Gracia. Listo. Profesora, y en el tema 12, esto por el momento solamente somos 2 integrantes, así que cualquier persona que no tenga grupo se puede agregar. Así es. Profesora, Iván Castillo al tema 12, por favor. Cami, si puedes agregarme en su grupo, perfecto. Bueno. Claro que sí, profesora Dalila O'Connor. Dalila O'Connor. ¿Está bien o cómo? ¿Con apóstrofe o qué? Con una es suficiente. Con una sola N es suficiente. Okay. Gracias. Ok. Tema 12 está listo. El tema 11, alguien me dijo que lo iba a tomar. Edilén Batista, Aristides Barrera y Lucía Quesada. Bien. Vamos a ver a Quesada que ya se ha puesto. Después, ¿quién más? Aristides Barrera. Y Edilén Batista. Edilén Batista. Gracias, profesora. Por favor. Gracias, chicos. A ver, ¿quién está sin tema? ¿Quién está sin tema? Iván Castillo, profesora. No tengo ¿Quién más está sin tema? A ver, vamos a ver. Oh, aquí tenemos, la próxima semana tenemos el tema 2, María Mitre, Anthony Camarena y Luis Olmos. También para la próxima semana son 3 temas. ¿Ah? Recordando
Recordando que es una presentación general, ¿verdad? Para las 3 personas del tema, solamente que al final ponen cada uno su diapositiva, ¿no? Al final del impacto ambiental. Esa sí es individual y no tiene nada que ver con el tema que están tocando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces, el tema 3, Miriam Villarreal, Milagros Valdés, Carolina Pérez. Y el tema 4, ¿verdad? Agelis Hurtado, Lisca, Araúz y Odalina Ponce. Terminamos y nos vamos a la semana 3. Aquí nos falta, ¿hay alguien sin tema? Yo, Iván Castillo, tema 5. Ok, bueno, Iván Castillo. Aparte de Iván Castillo, ¿quién más hay? ¿Quién más tiene? ¿Quién más está en? Mayra o María Orellado. ¿Usted con quién está? María, ¿me está escuchando? No, parece que no está, no sé, no me escucha. Bueno, al final le pregunto, por ahora Iván, entonces está en ese tema. Yo igual me fijo cuando cuando tenga la lista completa de todos, saber quién queda sin tema. Listo, gracias, profesor. Ok. Entonces, de los que están presentes, todos tienen temas. Así tengo que entender. ¿Ya? Perfecto. Ok. Listo. Voy a guardarlo. Dame un momentito. Profe, disculpe, una consulta. De la presentación o sea, de la diapositiva que tiene que hacer cada uno individual, ¿qué tiempo o qué se expone en cuanto a la imagen que vamos a proyectar? Bueno. Bien. La diapositiva de la foto de impacto ambiental es muy sencilla, por eso les decía que es una sola diapositiva. Ahí no deben agregar más que la foto, y en esa misma diapositiva que está la foto, al lado me ponen la ubicación donde captaron, ejemplo, pongo una foto de, qué sé yo, de contaminación atmosférica por un transporte público en mal mantenimiento. Dice que la tomó en la carretera, no sé, Panamá-Colón o en la Interamericana, ¿ya? Después colocan, ¿verdad?, el impacto descrito, o sea, contaminación atmosférica por el transporte, ¿verdad? Después abajo, ¿qué medida, ¿verdad?, usted pudiese colocar para prevenir, corregir, mitigar el impacto? Mantenimiento del vehículo, horario de vehículo, capacitación, ¿ya? Lo que ustedes piensen que necesitan prevenir, ¿verdad? Alguna medida para medir, corregir, ¿verdad?, el impacto. Si es una generación de residuos, lo mismo, colocado en la barriada tal, en el lugar tal, ¿verdad? Ponen la foto, generación de olores, de malos olores, contaminación atmosférica, contaminación de ríos cercanos por el lixiviado que genera la basura, y después la medida de de prevención o de mitigación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, profesora, muchas gracias. Okay. Bien, entonces ya tenemos, ¿verdad?, cuadrados los temas, ya estamos claros en qué es lo que se busca. Está la presentación en PPT y están las fotos de impacto. Lo que suben a la plataforma, ¿verdad?, es la presentación del tema. Si pueden agregar la foto, la agregan. Si no, no es necesaria porque a veces es pesado y no se queda ahí dando vuelta, ¿sí? Así que en realidad la foto de impacto
la pueden es acá presentar, pero no necesariamente la tienen que subir, ¿verdad?, a la plataforma. Porque a veces es pesada la foto, por eso les digo, la pueden comprimir y si la suben, pues perfecto, no hay ningún problema. Porque yo la fotografía la vamos a ver es acá. Recuerden que pueden poner también un video, ¿no? Un pequeño video si es ruido, porque también se puede ver, o simplemente de cualquier impacto también pueden poner el video. Profesora, Bien. una consulta. ¿Estos lineamientos aparecen por escrito en algún documento que nos suba a la plataforma? Bueno, lo que les presenté antes de hablar, todo se lo coloqué ahí. Ahí está. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola, Sí, disculpe. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Disculpe, profesora, es que estaba tratando de hablar cuando estaba asignando los temas y no me funcionaba el micrófono. Yo soy Fátima Galarza, estoy sin grupo, no sé si me pueden agregar en algún tema que esté pendiente por asignar. Astrid, al final de la clase yo la voy a agregar, ¿sí? Ok, Fátima. A menos que un compañero aquí mismo que tenga 2 personas la agregue enseguida. Profesora María Ortellado, también estoy sin grupo. Lo que podemos hacer, María y Astrid... Fátima, profesora. Fátima, perdón. María y Fátima, si se quedan al final de la clase unos segunditos solamente y les agrego un tema a ustedes 2. El tema 5 nada más tiene uno, profesora. El tema 5 nada más estoy yo, Iván Castillo. El tema 5. Bueno, sí. Le agregamos a las 2. Ya. Iván Castillo, entonces ustedes van a estar con Iván Castillo. Tema 5, marco jurídico. Marco jurídico. Ok. Gracias. Gracias. Sí, estamos claros. Perfecto. Gracias, Iván. Bien, yo creo que ya hemos cumplido con eso. Sí, en las indicaciones sí está la presentación de las indicaciones generales. Y ahí pues está pues casi todo lo que hemos conversado. Y el programa semanal, la planificación semanal, también tiene pues los nombres y los temas, ¿no?, que vamos a tocar en la semana. Sí, no sé si le contesté, Astrid. Sí, profesora, gracias. Ok. Bien, rápidamente, mira cómo se nos ha pasado el tiempo. Se nos ha pasado rápido. Quiero ver lo del foro. Lo del foro rápidamente. A ver, yo voy a decir el tema y solamente me alzan la mano los que están por ese tema. Y yo los cuento, ¿sí? Por favor. A ver, vamos con el primer tema, energías renovables. Alcen la mano para los que desean el tema de energías renovables para el foro sincrónico que ya habíamos conversado. Voy contando, entonces. Tenemos a Castillo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más? Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos a 6. 6 de energías renovables, solamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Bien. Ya quiten la mano, por favor. Quiten la mano. Perfecto, gracias. Vamos con el otro, que es certificaciones LEED. Alcen la mano, certificaciones LEED. Es un tema muy interesante, nuevo, ¿verdad? Que les permite, pues, tener buenas prácticas en la construcción. A ver, vamos entonces, tenemos, ok, vamos a ver. No pueden votar 2 veces. Ok, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 en certificaciones LEED. Sí, bajen la mano ya, por favor. Quiten la manito. El siguiente tema. Quiten la mano para no poder. Exacto. Falta todavía. Sara. Sara, quita la mano. Baje la mano. Sí, profe, estoy intentando, pero ahora... Ok, listo, gracias. Allá. Bien, tenemos el siguiente tema que es impactos ambientales, sociales y económicos, ¿verdad? Del sector de la minería en Panamá, sus pros, sus contras, sus beneficios, sus reglamentaciones, por qué es bueno, por qué es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, un tiempito. Listo, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. No más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De Pinilla, después, ¿quién más? Después de Pinilla, ¿quién está? 9, con Lisca. ¿O quién más? ¿Ya? 1, 2, 3, 4. No me lo quitan todavía. Profesora, llegaron a ser 10. Llegaron a ser 10, exacto. ¿Por qué se quitaron? ¡Ey! Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hay 8, profesora. Hay 8. Yo vi 9. Vi 9, conté 9, por favor. Y hasta 10 llegaron a ser. Profe, disculpe, ¿podría repetir Se este tema? Que se arrepintieron. me fue el internet y tuve que entrar de nuevo. Ah, ok. Bien. Disculpe. Sí, estamos con los temas ¿este tema cuál era? Que en este no pude escuchar. Este tema, exacto, este tema es impactos sociales, ambientales y económicos del sector minero en Panamá. Ok. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, siguen siendo 8. No hay 9. 1, 2, 3. Ahora hay 9. Ahora hay 9, exacto. Ahora sí. Ok, 9. Y el último, ¿verdad? Pero no menos importante, que tiene que ver con nuestra propia vida y existencia, y es todo lo que consumimos nosotros, que son los alimentos transgénicos, ¿verdad? Tema también importante, que a veces no sabemos mucho de ellos. Ok, vamos a ver. Oye, ¿esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aparece 9, pero es que a veces, yo los cuento porque a veces la pantalla no me hace realidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay también 9. Ocho Luis Olmos. No, 8. Son 8. Son 8. Bien, listo.
Sí están los 34. Bien. Bueno, está el impacto del sector minero, impacto económico, social y ambiental del sector minero en Panamá. Ese sería el tema de las energías renovables. Nosotros en la sexta semana, vamos entonces primero a seleccionar al grupo moderador, ya, que serán 5 personas que pues me van a acompañar en esto, y la verdad que van a ser los que van a realizar el foro. ¿Ya? Yo voy a ser una acompañante más de este grupo. ¿Listo? Gracias, bajen la mano. Vamos entonces. Voy a hacerles una pequeña presentación porque sé que estamos cansados, va a ser muy rápida. Voy a dejar de compartir. Déjenme ver si puedo ver la que tengo acá. Profesora, el micrófono. Está en silencio. Profesora, el micrófono. Ya abrí el micrófono. Bien. Vamos a ver algunas estadísticas. Iba a hacerle la presentación, pero es demasiado cansón ahora. Déjenme ver cómo lo puedo tener aquí. Un momentito. Ay, ¿por qué no me aparece? No, eso no es. Aquí está. Ok. Les iba a hacer una presentación, pero para no ser tan cansón, simplemente le vamos a mostrar algunos datos o estadísticas ambientales, ¿verdad? No solamente en Panamá, aunque creo que la mayoría son en Panamá, creo que la última sí es a nivel mundial, ¿no? Unos datos para compartir con ustedes. Déjenme que se ponga demora para que se ponga en modo de presentación. Ahí está. Bien. A ver, nosotros en Panamá, ¿verdad? Tenemos una cantidad importante de áreas protegidas, terrestres y marinas, ¿ya? Que con el tiempo, pues han inclusive aumentado. Si se fijan en la gráfica, desde el año 2000, ¿verdad? Cómo ha subido, por ejemplo, la proporción terrestre, ¿verdad? Pues subió desde el año 2000 hasta el 2000, prácticamente en el 2009, ¿verdad? Y se mantuvo hasta la última cifra que tenemos, que es en el 2017. 35%, creo que yo les decía 34%, el 35% del territorio panameño tiene áreas protegidas, ¿eh? Y acá entonces la parte pues marina prácticamente no tuvo modificación sino hasta el 2014, ¿verdad? Hasta el 2015 prácticamente acá, en donde pues llegamos a tener el 12.8% de áreas protegidas marinas. Esto nos da un panorama pues de cómo Panamá sí tiene pues estas áreas, pero la pregunta sería si están protegidas de verdad, si hay intervención, ¿verdad?, de actividades, de proyectos en estas áreas protegidas, porque si bien es cierto, estas áreas protegidas tienen planes de manejo,
y cuando se hablan de planes de manejo es que se pueden hacer ciertas actividades que sean amigables y cónsonas con la población y con el ambiente, ¿no? Vamos a ver algunos casos de delitos ecológicos. En Panamá sí se dan pues delitos ecológicos y estos son los que están registrados. Para el 2015, miren el 2014. En el 2014 se dieron 703 delitos ecológicos. Wow, prácticamente del 2013 al 2014, ¿verdad? Fue abismal, ¿no? Y fue bajando, ¿verdad? Progresivamente. En el 2017, lastimosamente no tengo la data del 2019, 2020, sobre todo en los distritos de Panamá, que es el que mayor delitos pues tiene, ¿sí? Aquí ya entonces se dan algunas sanciones ya por actividad, ¿no? Ejemplo, las actividades de agua y suelo, cuántas denuncias se hicieron, cuántas de flora y fauna, en los incumplimientos de los estudios de las evaluaciones de impacto ambiental, ¿verdad? 18 incumplimientos, y cuando se habla de incumplimiento, quiere decir que fueron pues multadas estas empresas, los incumplimientos de los programas, ¿verdad? De los PAMAS, que tiene que ver con las auditorías ambientales, a las industrias. Aquí solamente, mire, registrada solamente una. Y así sucesivamente, ¿no? Y en realidad son muchísimas más delitos ecológicos que simplemente no están registrados o simplemente pasan por desapercibidas, porque a veces estos delitos ecológicos son denunciados por la propia comunidad. Y cuando son denunciados por la propia comunidad, entonces es que pues se hace algo, ¿no? Miren que esta sí es de julio a septiembre de 2019. ¿Cuántos automóviles circulan en Panamá? Y hablo de esto porque tenemos una flota vehicular importante en la ciudad de Panamá y en Panamá en general, ¿no? En el 2019, 565 pues, automóviles en circulación. Bien, pues ya lo demuestra acá, más de 1.4 millones de vehículos, ¿verdad? Que tiene la ciudad de Panamá. ¿Cuántos habitantes somos? Prácticamente hay muchos vehículos, muchísimos autos, y de esos autos, ¿cuántos están en buenas condiciones? ¿Cierto? ¿Cuántos están en buen mantenimiento y que no emiten, ¿verdad? Este dióxido de carbono que pues aporta muchísimo a lo que es el cambio climático. En Panamá el problema de calidad del aire se concentra principalmente en el área metropolitana, donde la principal fuente de contaminación son los vehículos automotores, porque nosotros no tenemos estas grandes industrias, pero sí tenemos un problema, ¿verdad?, de un parque vehicular pues muy amplio. En Panamá prácticamente las personas, inclusive de bajos ingresos, tienen acceso a un vehículo, y lo hacen porque nuestro transporte público es malísimo. Y la única forma de moverse de manera segura, según pues, los usuarios, es a través de un pequeño pues, automóvil. Estos generan el 78% de los hidrocarburos y el 98% del monóxido de carbono que llega al aire. Tenemos unas 1.627 industrias manufactureras, de las cuales 188, o sea, solamente el 16% generan emisiones importantes. Y aunque en Panamá no existen estudios epidemiológicos sobre la afectación de la contaminación del aire sobre la salud de los panameños y panameñas,
Las enfermedades respiratorias están dentro de las principales causas de morbilidad atendidas en Panamá, sin contar pues la pandemia COVID-19 que nos afecta hoy. Pero sí es interesante saber que estas enfermedades respiratorias y también las enfermedades relacionadas con el agua, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con contaminación ambiental, pues afecta a la población panameña. Hay 7 ríos panameños que están en la lista de los más contaminados del mundo según un estudio, ¿verdad? Estas cuencas de agua dulce ubicadas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, que son, todos los conocemos, Río Bajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Matasnillo, Caimito, así como las desembocaduras del Océano Pacífico en el Canal de Panamá y en la provincia de Chiriquí, ¿verdad? Tenemos estos ríos pues muy contaminados y aquí lo vemos y en las noticias y en la televisión lo vemos a cada rato cómo llegan, ¿verdad?, a nuestros ríos esta cantidad de plástico sobre todo. Estos son los estudios de impacto ambiental registrados hasta el 2017, creo que después tengo una gráfica. Si se fijan, por ejemplo, hay un total, ¿verdad?, en el 2013 de 1.553 estudios de impacto ambiental, y aquí están por categoría. Lógicamente, la mayor cantidad de estudios aprobados o que se ejecutan en el país son categoría 1, y la mayoría proviene de la construcción de proyectos habitacionales o de proyectos de galeras, ¿verdad? Los categoría 2, pues ya en menor escala, y el categoría 3 son muy pocos los proyectos categoría 3. Y eso es un análisis que hay que hacer en el país, si de verdad esos categoría 1 son categoría 1, ¿no? Y ahora vamos a ver qué significa un categoría 1, qué significa un categoría 2 y qué significaría un categoría 3. Pero así, a grosso modo, un categoría 1 pues es un proyecto que no tiene impactos significativos. Y por lo cual es un proyecto que puede, pues, a través de una declaración jurada, iniciar, ¿verdad?, presentarlo, lógicamente, identificar los impactos, pero a través de una declaración jurada que se presente en el Ministerio de Ambiente, pues el proyecto puede ejecutarse, ¿no? Si se fijan, en el 2017, y ahí pues se habla mucho de que cómo también se puede medir el desarrollo, o si el mal llamado desarrollo, porque eso no es desarrollo, es simplemente crecimiento, ¿no? Porque desarrollo es muy integral. Crecimiento, usted puede tener un crecimiento sin haber un desarrollo sustancial para la población. Entonces, ese crecimiento usted lo ve aquí perfectamente. Mire que en el 2013 se dieron 1.553 estudios de impacto ambiental aprobados, versus en el 2017, 973 proyectos. Esto quiere decir que no hubo, o muy poco, ¿verdad?, a nivel nacional, muy pocos proyectos. Y si usted se fija eso ahora en el 2020 con la pandemia, ¿ustedes cuántos creen que proyectos habrá? Pues muy pocos, ¿no? Yo les comentaba que en la página web de Mi Ambiente están también estos estudios, pues, que están aprobados. El ESIA, que son estudios de impacto ambiental, que así se les llama por las siglas. Pues aquí tenemos también, este es 2009 al 2019, ¿verdad? Cuáles son la cantidad, pues, de proyectos aprobados en esos años, y aquí es por provincia o por sector. Aquí es como se hacen las consultas en el ESIA, que van a la página web, y acá les pongo esto porque cuando vayan a buscar sus estudios de impacto ambiental pueden buscarlo ahí mismo. Ponen la categoría, ¿verdad?, cualquiera, el año del 2019, y les salen 839 estudios. Entonces ya ustedes pueden clicar cualquiera de los estudios que a usted le interesa. Aquí se ve, por ejemplo, aquí está, ¿verdad? El alumbrado público Antón Penonomé, el Cedro Solar, la expansión de base Miramar. Aquí están cómo están aprobados, ¿ves? Aquí.
Y ustedes cliquean y pueden bajar, ¿verdad?, el proyecto. Aquí también hay otro. Solamente en Chiriquí, los estudios de impacto ambiental pues generan más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Las estadísticas de la sección de evaluación de estudio de impacto ambiental indica que el sector construcción es el que más movimiento económico genera, siendo la categoría de residenciales, lo que hablábamos, que son los categoría 1, el de mayor impacto. Le siguen la construcción de mini super, apartamentos, proyectos gubernamentales, ¿verdad?, como rehabilitación de caminos, puentes, etc. Del total anual gubernamental de julio de 2019 a la fecha, ¿verdad?, 14.883.883 dólares con 84 centésimos corresponden a estudios de impacto ambiental aprobados en lo que va del año 2020. Y aquí sí ya unas cifras pues a nivel global. Del 5 al 15% del total del consumo de energía de los hogares del mundo proviene de dispositivos inactivos mientras dormimos, que podríamos desconectar para ahorrar energía. Todo lo que nosotros tenemos conectados, y aquí, pues aquí tenemos ingenieros eléctricos, ¿sí?, que nos pueden dar pues alguna idea de esto. 44 millones de toneladas métricas de carbono dejarían de emitirse si cada casa redujera su gasto de energía al desconectar dispositivos como el computador, el televisor y el celular cuando se va a dormir. Nosotros mantenemos nuestros artefactos conectados todo el día y la noche, y eso igual, ¿verdad?, genera contaminación. 4.3 millones de toneladas de dióxido de carbono han sido bombeadas al aire por hora. Esos son 1.200 toneladas cada segundo o 39.000 millones de toneladas cada año. 12% de las emisiones de todas las fuentes de transporte provienen de la industria aérea. Es la de más rápido crecimiento en las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque pues muchos de estas aerolíneas están haciendo sus esfuerzos para ser menos contaminante, pero igual. 28.500 personas se suman cada día, imagínense, cada día a la población mundial, que ya sobrepasamos los 7.3 billones o los 7.300 millones de personas en un lapso de 3 horas. En 3 horas son 28.500 personas que se suman. Y de ahí la importancia de tener una planeación familiar, ¿verdad?, y de tener una estrategia para esto, ¿no? 5.000 buques de contenedores navegan los 7 mares diariamente, representando el 13% del total de emisiones de dióxido de azufre entre el 2007 y el 2012. Pequeñas partículas como las del óxido de azufre causan más de 60.000 muertes cada año. 92% de la población mundial vive en lugares donde la contaminación del aire excede sus límites permisibles. 8.000 muertes diarias están relacionadas con la contaminación del aire exterior. 14.4 kilogramos de basura per cápita produce cada día la pequeña isla de Trinidad y Tobago, más que cualquier otro país en el mundo. Eso es 12 veces el promedio mundial. ¿Y por qué Trinidad y Tobago? ¿Por qué piensa que Trinidad y Tobago tiene este porcentaje? Es tan pequeño, pero llegan tantos cruceros ahí. Ellos no producen. Ajá. Su producción es baja, la mayoría de los productos que consumen son, que llegan al país, lo que aumenta es que vengan en empaques. Okay. Y 41.9 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos se produjeron en el 2014 y para el 2018 se esperan que sean 50 millones de toneladas métricas. De ahí la importancia de que tengamos políticas, ¿verdad?, de cómo vamos a manejar nuestros residuos, ¿verdad?, electrónicos.
tomando en cuenta de que los distribuidores o las industrias, bueno, nosotros no tenemos industria, pero sí tenemos casas distribuidoras, en donde ahí se tendría que ver la política de responsabilidad extendida al productor, ¿verdad? O al distribuidor, en donde si, por decir un ejemplo, Panafoto me vende un televisor, él tiene que hacerse responsable por ese residuo al final de la vida útil de ese producto, porque todo recae sobre el consumidor. Me vende el televisor y ya yo veo qué hago con ese televisor. Y lo que se busca es que el distribuidor o el productor, una vez entrega el producto al consumidor, el consumidor tenga la posibilidad de entregarlo de vuelta. Y que ese productor o distribuidor, ¿verdad?, tenga una política de reciclaje, ya sea interna o externa. Este ya se me quedó chiquito aquí. Bueno, rápidamente, 93% de la Gran Barrera de Coral de Australia tenía blanqueamiento en el 2016. Los corales sirven de refugio al 25% de las especies marinas, ¿verdad? Protegen a las costas de las tormentas y de ellos dependen cerca de 275 millones de personas. 20% de la contaminación industrial del agua proviene de la industria textil, de la moda. 30% al 50% de todas las especies podrían extinguirse a mediados de este siglo por el cambio climático, la pérdida del hábitat, ¿verdad? La monoagricultura y el consumo son los que nos están realmente matando, literalmente. 144.000 elefantes africanos desaparecieron entre el 2007 y el 2014, lo que representa el 30% del total de elefantes del mundo. De 20 a 1000, ¿verdad?, pueden tardar en descomponerse las bolsas plásticas no biodegradables que terminan en el océano. Y si bien nosotros apuntamos y tuvimos la estrategia de cambiar la bolsa de plástico por bolsas reutilizables, todavía nos queda muchísimo. Todavía nos quedan las botellas de agua, todo el empacado. Todavía no tenemos políticas establecidas en los supermercados para que dejen de vender tanto producto en plástico. Y ver de qué manera nosotros podemos ser más responsables a la hora de vender nuestros productos o darle la oportunidad al consumidor de llevar sus bandejas. Porque no sé si ustedes han visto, hasta la mandarina la pelan y la ponen en un envase plástico, una mandarina. No sé qué sentido tiene. O rallar la zanahoria y venderla en un empaque plástico. Entendiendo que el ser humano cada vez está tiene el tiempo medido. Tiene el tiempo medido y lo que quiere es comprar, voltear, ¿verdad?, lo que haya comprado en la sartén y desechar el plástico, pero eso nos está matando a nosotros mismos. Profesora, y añade la mascarilla ahora ¿Sí? también. Añada también las mascarillas ahora. Y añadir. Exactamente. Y ahora con la pandemia, caretas, mascarillas y pañuelos desechables, que cada vez están más en uso porque propiamente utilizamos el pañuelito para hacer la limpieza, ¿cierto? Y eso también, entonces, aparte de todos los pañales desechables que tenemos, aparte de las toallas sanitarias que tenemos, ahora nos viene encima, porque antes los pañitos desechables los utilizaban para limpiar a los bebés, ¿no? Pero ahora el paño desechable se está utilizando para limpiar superficies. Entonces, esto pues aumenta mucho más. Y por último, el 33.3% de la comida producida para consumo humano cada año, y estamos hablando de 1.300 millones de toneladas, se pierde o desperdicia. Si solo el 25% de esa cantidad se usara efectivamente, se podría alimentar a más de 870 millones de personas con hambre. Y ustedes pueden hacer ejercicio en su propia nevera y díganme cuánta
comida ustedes tuvieron que haber votado porque no la usaron? El tomate, la lechuga, el queso, el huevo, la leche, el pan. Compramos y ni siquiera del paquete, así mismo lo mandamos a la... Entonces, esas son las prácticas que también nosotros tenemos que ver cómo, ¿verdad? Modificamos y cambiamos de actitud. Listo. Déjenme quitar esto. Bien, siendo las 9, no sé si tienen preguntas, comentarios, opiniones. Sé que están cansados, pero dime sus comentarios, opiniones. Profesora, una consulta. ¿La lista de asistencia usted la pasa al inicio o al final? ¿Cómo va a ser? Ya yo pasé la lista. Ah, porque era para anotarme. ¿Usted llegó de último? Para ver, como a las 6:40. No, ya yo pasé la lista. O sea, yo los veo, yo los tengo acá, yo sé cuántos entraron, y por eso los llamaba para hacer sus opiniones, porque así yo los voy viendo, ¿no? Y lo tengo acá reflejado en la grabación aparece. ¿Qué más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Opiniones? Bien. La materia, Aristides Barrera, la materia aplica bastante, profesora, a diferentes áreas y es bien extensa. Que creo que una vez que terminemos, por lo que ha presentado hoy y lo que se ha discutido, va a ser muy completa. Exacto, yo pienso que sí y espero que sea provechoso y estoy segura de que va a ser provechoso. Bien, siendo las 9:05, vamos a dar por término la clase. Recuerden entrar al foro, tienen 2 actividades esta semana, que es el glosario, que yo le voy a poner fecha para terminar el miércoles antes del jueves, pues. Le voy a poner para miércoles y el foro también para el miércoles. Recuerden entrar al foro, aunque no hay presentación, sí, pues hicimos algunos comentarios, consideraciones, así que pueden entrar, dar sus expectativas, ¿verdad? Y también... Profesora, sí. Una consulta. Los grupos que presentamos nuestro tema de la próxima semana, solo para confirmar, sería la presentación en PowerPoint y cada uno con su foto de impacto ambiental, no cada persona del grupo. Así es. Listo. Gracias. Y se da el espacio únicamente de preguntas y respuestas, ¿no? Después de cada presentación. Son 3 temas. Cada tema 3 personas. Un solo PPT de las 3 personas y al final cada uno presenta su PPT de su foto de impacto o video de impacto ambiental. Listo, gracias. Okay. Profesora, ¿listo? ¿otra consulta? Sí. El PowerPoint que usted presentó al principio, que tenía los parámetros de todo lo que vamos a presentar y eso, ese no está en el módulo. ¿Usted lo va a subir o nos lo va a compartir? Yo creo que lo subí, si no lo subo ahora, creo que sí. Bueno, es que estaba buscando y no lo veía casualmente. ¿Cuál me dice? ¿El de las estadísticas o el de...? En el que estaba todos los parámetros de lo que van a ser las entregas y las presentaciones. No lo subí, me pareció que sí. Creo que se llama presentación, objetivos, introducción. La que usted subió es una que dice introducción a la evaluación del impacto ambiental, pero estaba revisándola y no era la misma que usted había presentado. No es la misma. Entonces quiere decir que no lo subí, la voy a subir enseguida. Ok, gracias. Ok. ¿Ahora sí? Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Yo entré... No tengo grupo, profe, no. Entré un poco tarde, así que no. Kerinia Berguido. Kerinia, déjeme apuntarla y para la otra clase yo le digo en qué grupo, si es que usted no consigue, ¿verdad? Un grupo que tenga 2 personas. Ok, gracias. La adopta, yo la incluyo en un grupo. Kerinia Berguido. Sí, Kerinia Berguido. Listo, Kerinia, yo la tengo aquí apuntada
y la voy a colocar en la programación. ¿Sí? Ok, Y después gracias. la otra semana cuál es. Okay. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches a todos, descansen. Hasta luego, buenas noches. Vamos mañana. Buenas noches. Hasta luego. No Buenas salgan, noches, profesora, compañero. no salgan, cuarentena. Profesora, ¿está por ahí? Aló, ¿me escucha?